asesino que intentaron atacar directamente al gobernador, al exgobernador Felipe Solá, y que fueron, bueno, parados estos agresores por gente que estaba allí. En realidad no se sabe bien, el propio Felipe Solá dijo hace instante que no se sabe bien, que él relaciona con las muertes de Costecchi y Santillán. Estaban aparentemente con carteles de alguna agrupación o de Fuente Alba, pero bueno, obviamente que no se identificaron. Acá no pasó a mayores porque los agresores fueron expulsados del recinto, pero después, por las escaleras de la Facultad de Ciencias Económicas, una verdadera batalla campal, porque se arrojaban por las escaleras los pupitres de las aulas, representando realmente un peligro mayúsculo para cualquier persona que estaba circulando a esa hora por la Facultad de Ciencias Económicas. Reiteramos, esto pasó hace aproximadamente una hora en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando el candidato a gobernador por el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, ahí es el momento del inicio, miren. Bueno, ahí entonces el momento en que hay también identificadas estas personas que después se retiraron, la charla siguió. Sin lugar a dudas, pero bueno, no es el lugar adecuado ni es la forma tan violenta de expresar, si tenían obviamente que expresar alguna idea contraria o algún tipo de desacuerdo con el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Porque realmente la magnitud de la agresión, de los incidentes, fue muy fuerte. Porque además bajaron y se iban directamente sobre Solá. Lo querían agredir a Solá, directamente, directamente sobre Solá. Así que realmente repudiable, sea del sector que venga, porque reiteramos, no es el marco. Después la batalla campal que se armó, reitero, tiraban los pupitres de los habituales que usan los estudiantes por las escaleras de la Facultad de Ciencias Económicas, realmente. Así que realmente un hecho repudiable. En el marco de una charla que junto a Gustavo Vera de la Alameda y de Martín Lustó estaban brindando, reitero, el candidato a gobernador Felipe Solá. Bueno, señoras y señores, como hacemos todas las noches en el compendio político de la jornada, el candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, hoy cuestionó duramente a Mauricio Macri. Macri, ¿cuál es el que va al debate? ¿El que tuvo en contra de YPF y ahora dice que está a favor? ¿El que tuvo en contra de recuperar la administración de los fondos de la ANSES y ahora dice que está a favor? Escúchame, el que estuvo en contra de la recuperación de AISA como una empresa que da agua potable y cloaca, el que dijo había que salir corriendo apagando los fondos buitre, y ayer mismo como Argentina dio una nueva demostración de capacidad y voluntad de pago sin tener que correr detrás de los buitres, sino impulsando el trabajo argentino y la industria nacional. Entonces, si el tema de fondo es conocer las ideas y la propuesta de los candidatos, no hay nadie que las haya expresado con mayor claridad. Mauricio Macri, el candidato a presidente del Frente Cambiemos, también le devolvió gentilezas a Scioli. No voy a hacer una cadena para anunciar que pago un bono. O sea, en un país normal, los presidentes no hacen cadenas nacionales para decir pagué un bono. Es como lo normal, o sea, bueno, no sé. Convengamos que venimos de una serie de irregularidades y anormalidades. Estamos de acuerdo, pero la realidad es que tristemente pagamos el doble de tasa que Bolivia. Y
que Chile y que Paraguay. O sea, ¿por qué? Porque no sé, seguimos siendo un país que para el mundo no es un país previsible y confiable. Dicen que pagaron 150.000 millones de deuda y por otro lado tomaron 220.000, con lo cual la verdad que el endeudamiento no es tal. Anoche el candidato a presidente del Frente Renovador, Sergio Massa, estuvo aquí con nosotros en estos estudios y se refirió a su propuesta de utilizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Sobre una propuesta que usted está centrando mucho la campaña, que hay un spot. Del Caño, me parece a mí, simplificó y le dijo, usted que quiere meterse en las Villa Miseria con el ejército y por qué no busca, le dijo, los narcos en Nordelta. Hay que ir a buscar todos, en las villas y en Nordelta. Y al de Nordelta hay que agarrarlo de los pelos y si es extranjero además mandarlo afuera del país. Nosotros prevemos, entre otras cosas, la expulsión de extranjeros. Y en eso, la verdad es que estoy tranquilo porque como no tengo compromiso con nadie, tengo la libertad de poder plantearlo así, crudamente. Que yo quiero usar a las Fuerzas Armadas para acompañar a las fuerzas de seguridad, es decirle a la gente, estoy dispuesto a usar todas las fuerzas en la pelea contra el narcotráfico. No tengan miedo. Bien, enseguidita ya están con nosotros aquí para seguir con las propuestas a 19 días de las elecciones. Diego Bocio, titular del ANSES, pero un hombre clave en la campaña de Daniel Scioli. Lo está acompañando mucho a Daniel Scioli. Esteban Bullrich, el ministro de Educación porteño, que también es otro hombre clave en el armado político de Mauricio Macri, y la diputada nacional Graciela Camaño, una virtual jefa de campaña del candidato a presidente Sergio Massa. Con ellos tres, enseguidita, las propuestas de cada sector a 19 días de la elección presidencial. Y seguimos con las noticias políticas que se han producido. Hoy, atenti, hoy Jorge Macri, intendente de Vicente López y jefe de campaña en la provincia de Buenos Aires de la candidata María Eugenia Vidal, mire lo que le pidió a Felipe Solá. En realidad, más que cruzarlo, lo que le dije es si realmente le preocupa, si realmente está preocupado, que no sea funcional a Aníbal Fernández y que decline su candidatura y nos acompañe. No hay ninguna duda, todas las encuestas lo dicen, lo dejó claro la PASO, que la candidata que tiene chances de ganar en provincia de Buenos Aires y de ganarle a Aníbal Fernández es María Eugenia, y me parece que en un punto Felipe Solá es funcional a las chances que tiene Aníbal de poder ganar, así que si quiere, él que ya ha tenido chance de ser 2 veces gobernador, que ha tenido su oportunidad, por ahí sería bueno que tenga un gesto y nos acompañe, así como nosotros en el 2013 también tuvimos un gesto generoso en provincia de Buenos Aires, acompañándolo a Sergio Massa. Bueno, en las últimas horas se ha incorporado a la campaña de Mauricio Macri del Frente Cambiemos el economista Alfonso Prat-Gay, que es presentado como una especie de coordinador y hoy estuvo en la primera actividad oficial junto al candidato presidencial Mauricio Macri en el anuncio de un plan de vivienda. Recordemos que Alfonso Prat-Gay fue diputado nacional por el espacio de Elisa Carrió, que en el 2013 hizo campaña con Victoria Donda en la ciudad de Buenos Aires y que en los últimos meses estaba un poco como afuera del circuito político, justamente después de haber perdido en el 2013 la posibilidad de ingresar a alguna lista de candidatos a diputados, y se ha sumado en las últimas horas al espacio de Mauricio Macri como una especie de coordinador. Allí igualmente en el tema económico el hombre fuerte del equipo de Mauricio Macri sigue siendo Carlos Melconian. Bueno, y también hablando de Macri, hoy estuvo con el jugador de fútbol Mascherano en una charla motivacional en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sentís que tiene que lograr un buen líder respecto del grupo y de los demás? Sobre todo la unidad.
Creo que de eso se trata. Cuando alguien lidera, lo primero que tiene que buscar es la unidad. Es que todo el grupo, más allá de sus diferentes opiniones, a través del respeto, vaya caminando siempre para el mismo lado. Porque eso es lo que te va a mantener, sobre todo en los momentos complicados, en los momentos duros, porque siempre a lo largo de la vida, a nosotros nos pasa en el fútbol, que a lo largo de una temporada siempre sabemos que vamos a tener momentos de dificultad. Mauricio, ¿por qué Javier, dando una charla con chicos, pero también con todo tu gabinete ampliado, no sé si está bien dicho así, con todo tu gabinete, con la plana mayor de la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué Javier? Sí, con docentes, con alumnos, con la policía, con personal de emergencia. ¿Por qué? Porque es la representación de un liderazgo positivo, de lo que queremos en la Argentina, un hombre que desde el bajo perfil transmite no solo la garra que lo vemos, sino conducción, seriedad, entrega, honestidad. Bueno, no sabemos si le dijo te vas a convertir en héroe, habrá que preguntárselo después. Bueno, la legisladora porteña Gabriela Cerruti hoy presentó una denuncia penal contra Mauricio Macri. ¿Bajo qué cargos van a presentar esta denuncia penal contra Macri? Mira, nosotros trabajamos mucho desde que presentó su declaración jurada Mauricio Macri, porque la verdad que a todas luces, apenas la veías, ahí veías que había algo raro, pero trabajaron mucho los abogados estas semanas y lo que encontramos, y es bastante contundente, esperemos que el juez, que el fiscal también lo entiendan así. En principio Mauricio Macri presenta 2 declaraciones juradas completamente diferentes para el mismo periodo fiscal. Esto ya de por sí es falsificación de un instrumento público. Es tan diferente una declaración jurada de la otra, y estamos hablando, para que quede claro, exactamente del mismo periodo fiscal, de lo que Macri declara formalmente ante la ley tener o no tener entre enero y diciembre del año 2014, que en una, por ejemplo, declara 27 millones de pesos en acciones de sus empresas y en la otra declara 0 pesos en acciones de sus empresas. Bueno, en la segunda parte del programa va a estar esta noche la legisladora Gabriela Cerruti y también el dirigente juvenil del PRO, Peter Robledo, para, entre otras cosas, estar hablando de este tema. Y enseguidita ya nos metemos, está Diego Bocio, actual titular del ANSES y hombre clave también en la campaña de Daniel Scioli, Esteban Bullrich, ministro de Educación porteño, en el esquema de Cambiemos de Mauricio Macri, también pieza clave, y la diputada nacional Graciela Camaño, del Frente Renovador, acompañando a Sergio Massa. Quiero volver porque ayer un documento que mostramos en exclusivo por primera vez produjo mucha conmoción. Es un documento que está incorporado a la causa AMIA, que prueba parte del encubrimiento que en su momento, a pocas horas de la explosión de la AMIA, esto es el 19 de julio, se produjo este cable del embajador argentino en Israel, José María Valentino Tegui, dirigido al canciller Guido Di Tella, donde comunicaba que estaba viajando hacia Buenos Aires, a pocas horas del atentado, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería israelí, el embajador Dov Morak, y que venía a entrevistarse con las más altas autoridades del gobierno argentino. Esto es el presidente Carlos Menem, un subsecretario. Pero este subsecretario era mano derecha del entonces primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin. ¿Qué decía en ese documento exclusivo, secreto, porque era un documento confidencial secreto? Además, si lo podemos mostrar, que Rabin y Menem se habían comunicado telefónicamente una vez producido el atentado. Atención, esto es un cable del 19 de julio a las 2:50 de la madrugada. Se seguía removiendo los escombros de la AMIA y el gobierno de Israel y el gobierno de Carlos Menem estaban preocupados, y ese era el motivo de este cable y el motivo del viaje de este subsecretario, en plantear un discurso común
ese funcionario del Estado de Israel venía a Buenos Aires para hablar con Menem, plantear un discurso común, decir en forma conjunta a quién iban a culpar por el atentado. Y además decía ese cable que era muy importante que esa noche Rabin y Menem aparecieran en el programa Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt para de esa forma dar una comunicación conjunta, un discurso unificado al mundo, pero que muestre que Israel y Argentina pensaban lo mismo respecto al atentado. Reitero, esto es parte de la prueba del encubrimiento, se va a ventilar ahora en el juicio por encubrimiento que se estaba ventilando, y se estaban removiendo los escombros de la AMIA. ¿Y cómo van el Estado de Israel y Carlos Menem unificando un discurso para saber qué iban a decir cuando nadie supo, no se sabe hasta el día de hoy, quiénes fueron los autores de tremendo atentado? Se iba a saber a pocas horas. Pero mire lo que encontró la producción de Minuto 1. Decían que Menem se había hablado con Rabin, y en ese cable secreto que era muy importante que vayan al programa Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt. Y encontramos a Rabin y Menem esa noche, y miren lo que decía Rabin y Menem esa noche tras el atentado. Que golpean en un ataque terrorista así en Buenos Aires. Conversamos por teléfono y convinimos en estrechar nuestras fuerzas para conseguir encontrar a los culpables. Nosotros dos nos preguntamos por qué se eligió otra vez Buenos Aires o Argentina como un punto para dar este nuevo golpe, y ninguno de nosotros dos teníamos respuesta. El presidente Menem nos apoyó en el proceso de paz y prometió solemnemente ayudar a descubrir a los culpables. También nos pidió mantenernos unidos en la búsqueda de estos asesinos. Nosotros ya estamos duchos en la lucha contra el Hezbollah y contra el Hamas y contra el Jihad islámico. Es decir, el primer ministro de Israel, el señor Rabin, le hemos pedido la colaboración a Israel. Es un país que sabe mucho de este tema, que se ve permanentemente sometido a este tipo de terrorismo. Al señor y amigo presidente de la DAIA por sus expresiones, y a todos los que han hecho uso de la palabra antes de este amigo de ustedes, porque están en lo cierto, están en la verdad de las cosas. Quizás porque Argentina se ha convertido en un país que propicia la paz, quizás, como lo dijo el presidente de la DAIA, porque este presidente fue el primero de este país, de nuestro querido país, de visitar Israel y apoyar el proceso de paz que se está llevando a cabo. Quizás esto sea uno de los factores que desencadenaron estos dos atentados que tanto daño y tanto dolor nos ha causado, ya no tan solo a la comunidad judía, a quien aprecio, quiero, amo, lo dije en muchas oportunidades, sino también a todo el pueblo argentino. Bueno, ahí estaba. Primero Menem hablando. Menem está imputado ahora en el juicio por encubrimiento. Se negó a declarar. Lo han relevado de cualquier secreto de Estado, es decir, que puede hablar. Ahí él afirma, a pocas horas, que una de las causas del atentado puede haber sido que él viajó a Israel y que apoyaba el proceso de paz. Pero además, es mucho más grave, me parece, lo que dice el entonces primer ministro de Israel, Rabin, que después fue asesinado en el año 95, ustedes se acuerdan. Dice, culpa directamente a grupos islámicos. Hezbollah, la Yihad islámica, y habla también de Irán. Entonces digo, fíjense cómo a pocas horas se empieza a tramar toda una etapa de encubrimiento entre los dos gobiernos que sigue hasta el día de hoy. Y esto es lo que se está ventilando ahora. Este documento está incluido obviamente en el juicio, y Beraja, que estaba presente también esa noche en el estudio de Tiempo Nuevo, a pocas horas,
tiene que declarar la semana que viene, acusado de encubrimiento, presidente de la DAIA en esos momentos. Después, recordemos, Beraja, que esa noche, hay que ver todo el programa, por eso le agradece Menem. Beraja esa noche lo colma de elogios a Menem. Lo colma de elogios a Menem cuando acababa de ocurrir el atentado a la AMIA. A ver, métanse en la cabeza esto. Esto está ocurriendo el 19 de julio del 94. No hacía 24 horas que había ocurrido el atentado contra la AMIA. Y el premier israelí y Menem, y viajaba un subsecretario para ponerse de acuerdo qué decir. Realmente estaban tramando un encubrimiento. Realmente. Y Beraja, reitero, que después participó de la operación de los $400.000 que le pagaron a Tejeldín. La semana que viene tiene que hablar Beraja. Esperemos que declare. Esperemos que declare. Era titular de la DAIA en esos momentos. También formó parte del encubrimiento.